Years, we finally have a victory. These pictures are just in from Verdun. The quick coalition victory was how low casualties were and how... We have seen a stunning victory here today. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Habría que ver, no es un ejercicio sano hacer hipótesis contrafácticas y qué hubiera pasado, sí, pero como vos decís, efectivamente los pactos o las negociaciones que no solamente hizo Lenin en los primeros años de la Revolución Rusa, sino luego Stalin en la Primera Guerra Mundial, pactos que fueron decisivos para posteriores victorias, ¿no? Eso que Lenin decía, un paso adelante, dos atrás, dos adelante, uno atrás, y cómo en realidad para salvaguardar el proceso revolucionario muchas veces los bolcheviques tuvieron que hacer cosas que no estaban en los libros o que no eran bien vistos por aquellos que Lenin criticaba, ¿no? Como ese infantilismo que se va muchas veces de la política en nombre de una pureza doctrinaria que es mucho más difícil de llevar a la práctica cuando vos te encontrás con los sujetos reales, que no responden linealmente a tus consignas, ¿no? y continúan dificultando la articulación de un movimiento de base popular. Bueno, Lenin ahí tomó decisiones que fueron muy criticadas, incluso por el propio Trotsky, que después de que Lenin escribe las tesis de Abril en el 17, confluye, ¿no? Ellos se habían conocido en 1902 en Inglaterra, tenían muchas diferencias, y sin embargo en un momento de la lucha y de la correlación de fuerzas y de los posicionamientos que se habían precipitado después de la revolución en febrero de 1917 confluyen, y ahí también los reposicionamientos implicaron que Lenin pudiera consolidar un núcleo revolucionario duro, incluso estando en minoría muchas veces dentro del comité central de su propio partido, ¿no? Bueno, después de las tesis de Abril ya la confluencia con los mencheviques y con otros sectores revolucionarios
era prácticamente imposible, estaba descartada, y ahí ya sí Lenin empieza a avanzar en la idea de conformar un partido distinto, un partido que luego sería el Partido Comunista, donde se articularían, ¿no?, los bolcheviques, el Comando Militar Revolucionario y la Guardia Roja, que sí era la guardia creada desde el partido de Lenin, mucho más inexperta que está otro comando revolucionario que tenía en su seno militantes y militares que tenían ya una experiencia, ¿no? Pero sí, eso ya la experiencia de la revolución en febrero marca la ruptura definitiva dentro del Partido Obrero Socialdemócrata ruso y la acusación de Lenin de que la socialdemocracia había claudicado y que se había apartado definitivamente de los horizontes revolucionarios. Bueno, los partidos socialistas claudicaron en masa, ¿no?, a los procesos revolucionarios y quedaron entrampados, en el mejor de los casos, en un reformismo y en un nacionalismo, que ese fue uno de los grandes parteaguas, ¿no?, en el movimiento revolucionario internacional, en tanto lectura de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En Argentina la ruptura con el Partido Socialista y el nacimiento primero del Partido Socialista Internacional y luego que luego se llamó Partido Comunista, tuvo mucho que ver con eso, con la lectura que se hacía de la Primera Guerra Mundial en los términos en los que los planteaba Lenin y Rosa Luxemburgo y otros revolucionarios, es decir, una guerra interimperialista en donde en realidad se estaba generando una muerte de millones de trabajadores peleando por causas que no eran las de ellos, y los socialistas se encuadraron atrás de los ejércitos nacionales de sus propios países, digamos, quedaron también imbuidos en esta lógica de peleas entre países por sobre lo que empezaron a levantar como consignas era el internacionalismo proletario, era decir, la causa de los explotados del mundo era la misma en todos los países, y esta guerra lo único que hacía era poner en juego intereses que no eran los del proletariado. Entonces ahí se produce una división, un abandono de las posiciones, o una ruptura con las posiciones de la Segunda Internacional Socialista, y el surgimiento de esta nueva posición internacionalista que condenaba la Primera Guerra Mundial y que logró implantar la idea de paz como una de las principales consignas revolucionarias. Es un juego de palabras, en realidad pensando es que es una revolución contra el capitalismo, pero también contra muchas de los pronósticos o de los caminos que se habían marcado en el texto El Capital de Marx, ¿no? En el sentido de que a diferencia de lo pronosticado por los marxistas en aquella época, por los que luego se llamaron marxistas, Marx no se llamaba a sí mismo marxista, ¿no? La revolución iba a darse en los países más avanzados de Europa, donde el capitalismo estuviera más desarrollado, y eso permitiera la conformación de un sujeto proletario que llevara adelante la revolución. Y en realidad la revolución triunfa en Rusia, un país atrasado donde había un proletariado, había ya un incipiente proletariado, pero no tenía la gravitación que tenía el campesinado en términos cuantitativos. Entonces es una doble revolución. Y esa era una de las discusiones o una de las diferencias de Lenin y los bolcheviques en el último momento, contra quienes planteaban la necesidad de una revolución democrático-burguesa que ayudara a desarrollar el capitalismo en Rusia y permitiera la conformación de este sujeto revolucionario proletario ligado al desarrollo industrial. Una visión que compartieron muchos partidos comunistas, por lo menos en América Latina, ¿no? La necesidad o la lectura de las reminiscencias feudales en nuestros países latinoamericanos y atrasados, y la necesidad de un paso obligado por una revolución democrático-burguesa que profundizara el desarrollo del capitalismo en manos de la burguesía, para luego sí poder preparar el terreno para una revolución proletaria, ¿no? Y en realidad la experiencia rusa hace saltar por los aires esa postura, esa teoría, y muestra, por eso hay un intelectual cubano que se llama Fernando Martínez Heredia, que hablaba de que que falleció este año hace poco, que la revolución rusa hizo saltar los límites de lo posible y de lo esperable, ¿no?
Y esa es una de las grandes enseñanzas también que me parece nos deja, ¿no? Ser siempre capaces de mirar más allá de lo que creemos es posible hacer para no quedar entrampados en un posibilismo, ¿no? Y pensar que en realidad depende de nosotros, depende de los revolucionarios, de los luchadores, depende del campo popular, cuáles son esos límites de lo posible y poder ir más allá, ¿no? Esa me parece que es la idea de Gramsci con ese título. Bueno, en realidad hay un dato llamativo que los historiadores coinciden en remarcar, y es que los revolucionarios rusos estaban esperando el incipiente estallido de la revolución en Alemania, ¿no? Y que el estallido y el triunfo de la revolución en Alemania era fundamental para la supervivencia del proceso revolucionario en Rusia por el desarrollo que tenía Alemania, que era muy superior al que tenía Rusia. Y cómo los revolucionarios rusos deben otra vez rectificar y corregir y torcer los planes que tenían, porque esa revolución en Alemania no llegó, y eso impactó también en las posibilidades de crecimiento rápido del proceso revolucionario en Rusia, ¿no? Que se vio en los primeros años también sometidos a lo que se llamó el comunismo de guerra, y este proceso de redistribución medio forzado que los revolucionarios decidieron llevar adelante para solucionar el primer problema del hambre, ¿no? Del hambre generalizado, y que después tuvieron que modificar nuevamente cuando se implementa la NEP, la nueva política económica. Es decir, cómo los rusos tuvieron que ir enfrentando los problemas que implicaba que la revolución no tomara caracteres mundiales o continentales, y esto lo puso también en diálogo, por supuesto, como vos decís, con los marxistas europeos en términos de las tácticas, ¿no? Lenin siempre remarcaba que la experiencia rusa era la experiencia rusa, y que en todo caso cada revolucionario en su país debía haber manteniendo, ¿no? El corpus doctrinario, el corpus de idea y el horizonte revolucionario, de qué manera llevar adelante ese proceso en las condiciones sociohistóricas y culturales de cada país. Y en realidad la expectativa, no sé si es fácil de situar en un año. Creo que la expectativa se mantuvo durante los primeros 4 o 5 años de la revolución, pero en esos 4 o 5 años Lenin tuvo que avanzar, de todas formas estando sola Rusia, digamos, en ese proceso, sin la ayuda, y además porque la revolución en Rusia también generó, por supuesto, un movimiento de respuesta contrarrevolucionaria feroz en todo el mundo, ¿no? Y que el hecho de que haya triunfado primero en Rusia también alertó a las clases dominantes en Alemania, que reprimieron ferozmente, no solamente en Alemania, sino en todo el mundo, este modelo, este mal ejemplo que estaban dando los soviéticos, que incluso llegó hasta Argentina, ¿no? En los primeros años se hablaba de un complot soviético y del terror del maximalismo y de la cantidad de rusos que habían llegado en los primeros años del siglo XX acá, y que traían estas ideas ajenas a nuestra idiosincrasia occidental, democrática y cristiana. Y efectivamente lo que se produce es una reacción a nivel mundial, ¿no? Una reacción de las clases dominantes en términos de salvaguardar el sistema del impacto fenomenal que tuvo la Revolución Rusa en las organizaciones obreras y en grandes sectores de la cultura y de la intelectualidad, ¿no? Que empezaban ya a ver, sobre todo después, cuando la crisis del 30 deja en evidencia que el capitalismo tenía sus límites y que las crisis se volvían recurrentes, mientras que Rusia estaba avanzando en un proceso de paso de un país atrasado y campesino a una potencia industrial, como se convirtió luego de un par de décadas. Выходила на берег Катюша, на высокий
Aquí se están juntando gente de todo el mundo, que seguimos como pensando a la Unión Soviética como el faro de la liberación de la humanidad. Los comunistas solo llevan 100 años, somos pequeños. Por ejemplo, la iglesia cristiana lleva mucho más años y muchísimos desastres. Y entonces 100 años es nada. Estoy contento, feliz de festejar acá, pues, en Moscú, los 100 años del triunfo de la Revolución Rusa, donde por primera vez en el mundo los campesinos y los obreros, encabezados por el gran Lenin, tomaron el poder. Lenin, Partия, Комсомол! Lenin, Partия, Комсомол! Lenin, Partия, Комсомол! Lenin, Partия, Комсомол! This day is day of revolution. Not only revolution against the bourgeoisie. Este día es el día de nuestra revolución, no solo revolución contra la burguesía, revolución y pluralismo, revolución contra todo lo que está mal en este mundo. What are bad in the world? This day means a lot to me because I'm 48 years old and I was born in the Soviet period. I graduated from Moscow State University. Este día significa mucho para mí porque yo nací hace 40 años en el periodo soviético. Me gradué en la Universidad Estatal de Moscú llamada Lomonosov. Es una universidad del gobierno y obtuve mi educación gratuita como periodista. ...35 años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén. Metro Neuquén 90.3. ATEN convoca a toda la comunidad, sindicatos, organizaciones sociales y políticas a un gran acto de unidad el 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, contra los ajustes y los tarifazos de Macri y Gutiérrez, por el triunfo de todas y todos los trabajadores en lucha. Monumento a San Martín, 10 horas, ATEN.